Patricia Lavanchi Carmona Piñén, Pinche Chilcatufe, Universidad Católica de Temuco Meu, Pañi Quimeltuche Fenial, Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, Piñelu. Y en esta oportunidad quiero agradecerles por estar acá, por interesarse en este proyecto que nace de iniciativas estudiantiles, de estudiantes de esta carrera, Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche, proyecto al cual titulamos Pepil Cabún, Espacios de Diálogo en torno a experiencias educativas interculturales. Y como primera actividad tenemos esta Inotram Cabún, donde nos acompaña nuestro lamien y profesor Cristian Antimilla, con esta temática tan interesante, ¿cierto?, que es la instalación de la escuela en la Araucanía. Quisiéramos escucharlo lamien, unas palabras de bienvenida. Felei lamien, compuche, compupeñi, poseyá, com trabulo fachanto tufamu, chalipa winta imun, pero mañen melecafo imun, cheupulemule imun, tamun lof, tamun ruka, guariamu, fachanto chingi ngcham klein fachizumu, el yaku y fimeu, akulupu winka, akulupu patiru, feinta ni kimel tuwe ruka, fanten piñelu, feita escuela ñizuam, escuela ñizumu, femniechi necham klein fachante, tupeñi, pusella. Bueno, agradezco, ¿no?, el espacio nuevamente para poder exponer sobre esta temática, que es una temática que, si bien ha sido relevada con bastante fuerza en el último tiempo, estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, quizás desde antes se venían haciendo otros estudios, pero con mayor fuerza en los últimos años, todavía es una temática que puede aportar ciertos nuevos antecedentes, sobre todo desde la memoria y la tradición oral mapuche. Los documentos que hay o los artículos que se han escrito se han basado principalmente en fuentes documentales, fuentes de archivo, fotografías en algunos casos, pero creo que algunas investigaciones bastante aisladas han relevado qué significó la instalación de la escuela desde la tradición y desde la vivencia mapuche. En ese sentido, cuando nosotros conversamos con nuestros padres, madres, ¿cierto?, nuestros ñuques, chao, nuestros lacu, chezki, chuchú, cucú, y gente ya, podríamos decir, por sobre los 45, 50 años en el LOF, nos vamos a encontrar con historias de mucho dolor en estos espacios, algo que algunos han denominado violencia colonial. Y eso a nosotros nos permite desde el presente, ¿cierto?, analizar aquel proceso que se instauró luego de la invasión militar a nuestros territorios, en ese proceso que ha sido conocido como el proceso de reducción o de posocupación, y que, siguiendo la propuesta de José Quidel, ¿cierto?, nosotros la hemos denominado el periodo del Puzum Camapún, vale decir, donde se resquebraja, se divide la tierra, ¿cierto?, se resquebraja el tejido social mapuche, y a partir de eso entonces se inicia un nuevo proceso en las relaciones, ¿cierto?, con el elemento extranjero, y que se mantendría hasta la actualidad, ¿cierto?, en una relación que podríamos denominar de tipo colonial. Incluso hoy día podríamos aventurarnos a señalar que la escuela fue y ha sido uno de los principales elementos de epistemicidio y, por qué no decirlo, de genocidio, que ha posibilitado entonces la inserción de un imaginario que contribuye al proyecto nacional que fue pensado en el siglo XIX, ¿cierto?, y que fue, si bien modificado a través de algunas cartas, ¿cierto?, a propósito del contexto actual, nos vamos a encontrar con que la escuela ha mantenido su carácter monocultural, ha mantenido su carácter eurocentrista en algunos casos, ¿cierto?,
sobre todo en la enseñanza de la historia. Cuando nosotros revisamos los planes y programas, cuando revisamos los objetivos de aprendizaje y en el contexto sanitario actual, el documento, ¿cierto?, de priorización curricular, nos vamos a encontrar con que toda esta conversación que nosotros podemos tener hoy día está totalmente invisibilizada del currículum y por lo tanto de la formación de estudiantes que están en la educación formal, ya sea en básica, media e incluso, por qué no decirlo, universitaria. Y bueno, eso es lo que hoy día vamos a intentar conversar con ustedes, aportar algunos elementos, algunos antecedentes que se han venido dando, como yo les dije, a partir de investigaciones que tenemos la suerte también de decirlo, han hecho algunos profesores y profesoras de la Facultad de Educación de esta casa de estudio. Entonces, en ese sentido también aprovechar, ¿no?, la instancia de que tenemos profesores que sí se han preocupado de eso, y es por esa razón que hoy día yo también les estoy conversando esto. Yo cuando fui estudiante de pregrado tuve la oportunidad de participar dentro de estos procesos, ¿no? Y a partir de eso me pude interesar aún más sobre lo que ha significado la instalación de la escuela como una institución. Pensemos en la escuela como eso, no como el espacio, ¿cierto?, de educación básica, sino que la escuela pensada como una institución que ha sido diseñada para, de acuerdo a lo que vamos a comentar hoy día, ¿cierto?, homogeneizar, disciplinar en algunos casos las heterogeneidades y las multiplicidades que muchas veces, ¿cierto?, se albergan en estos espacios. La imagen que vemos ahí al principio es una imagen que ustedes pueden encontrar en línea. Hace un tiempo, hace unos años ya, se liberaron más de un centenar de imágenes de un total de 1.600 fotografías que están almacenadas en la Universidad de Eichstätt. Lo hemos comentado en otras plataformas en ocasiones anteriores. Ustedes lo pueden encontrar en línea, pueden revisar estas imágenes, y lo que aparece ahí particularmente es aquella conversión que la escuela, ¿cierto?, como espacio transformador, parte de un proyecto de asimilación del Estado decimonónico, ¿cierto?, comienza a instalarse dentro del modo de vida, el modo de habitar, incluso el modo de hablar y vestir de los niños mapuches, ¿cierto? Entonces va a encontrar aquí en este espacio un espacio de extirpación que, ¿cierto?, de acuerdo al pensamiento del Estado, ¿cierto?, se va a instaurar por la razón o la fuerza y muchas veces utilizando la violencia. Al respecto, ¿cierto?, entonces resulta interesante, decidor, el desplazamiento de la vestimenta de los niños mapuche. Inicialmente estamos hablando de pichiconá, ¿cierto?, niños solamente, pero después con el paso del tiempo y ya hacia principios de 1900 nos vamos a encontrar con escuelas, sobre todo en Temuco, que comienzan a recibir a niñas en este caso, pero en un principio solo se recibían niños en estos espacios. Ya vamos a comentar por qué. Algunos autores, por ejemplo, como Menard y Pavés, que se han referido a la utilización de los cuerpos o a la reducción de los cuerpos como un imaginario colonial, ¿cierto?, donde se muestra esta pertenencia mapuche que ahora ha sido disuelta bajo la figura de la nación, expresando a su vez entonces la fuerza de los mecanismos de sumisión y subordinación que se van a evidenciar a través del uso, por ejemplo, de sombreros, a través del uso de uniformes militares, a través del uso de prendas en el caso de las mujeres como los delantares, e incluso la inserción de algunas pautas en los juegos. Cuando revisamos las imágenes, las fotografías de los capuchinos, vamos a encontrarnos allí con niños, ¿cierto?, jugando con pelotas, jugando con muñecas, jugando con trompos, en fin, un sinfín de elementos que nos posibilitan a nosotros, ¿cierto?, tomar conciencia de cómo se desarrolló este proceso en nuestro territorio, un proceso que cuando nosotros conversamos con nuestros colegas, por ejemplo, profesores que están ejerciendo la profesión en la región, muy poco se sabe de esto, muy poco se sabe de cómo se instala la escuela. Algunos autores, ¿cierto?, han apostado y han señalado que son efectivamente dispositivos de poder, mecanismos, ¿cierto?, que han posibilitado
la transformación de la infancia mapuche. Cuando nosotros abordamos esta temática, nos vamos a dar cuenta que todas las políticas que aquí se están desarrollando y los discursos que se están dando están principalmente enfocados hacia la infancia. Por lo tanto, eso también nos podría dar algunos elementos, algunas luces para incluso plantear una violencia sistemática hacia la infancia mapuche desde el Estado, ¿cierto?, que se ha mantenido hasta la actualidad. Entiendo que esta carrera en algún momento también por parte de sus estudiantes pusieron ahí, ¿cierto?, los puntos sobre la violencia que el Estado ejercía a través de su aparato armado, ¿cierto?, a través de las instituciones de fuerza, que muchas veces han allanado jardines infantiles, escuelas rurales, básicas principalmente, en ciertos sectores de lo que hoy día se denomina Araucanía, que también es un concepto que hay que tensionar, ¿sí? Esta presentación se presentaba de esa manera, ¿no? La instalación de la escuela en la Araucanía, pero para mi gusto, creo que ese también es un concepto colonial, porque se instala en nuestro discurso a partir de la dictadura cívico-militar de hace 30, 40 años atrás, ¿cierto? Cuando se da todo este proceso de regionalización. Entonces, nosotros preferimos hablar, ¿cierto?, en términos mapuche. Por esa razón, nosotros estamos hablando de la instalación de la escuela, en este caso, en el Ngulumap, ¿ya? Quizás como advertencia, señalar que no ocupamos la categoría de Hualmapu, porque Hualmapu es una categoría que se ha utilizado en las últimas décadas. Cuando nosotros rastreamos información de la época, vamos a encontrar, por ejemplo, en el epistolario mapuche, conceptos como Meli Huichán Mapu, que hacen referencia a esta parte de lo que hoy día nosotros denominamos Hualmapu. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Creo que también uno tiene que ser responsable a la hora de plantear ciertos elementos conceptuales para abordar estas temáticas. Bueno, con esas palabras de inicio, vamos a señalar entonces que todo este proceso de escolarización, de instrucción, obedece a el proyecto del Estado Nacional, ¿cierto?, que se comienza a esbozar a partir de la batalla del Ircay, ¿no?, en lo que se ha denominado el Estado de los Mercaderes. Ese es un concepto que el profesor Salazar con Pinto han posibilitado a partir de que con los decenios conservadores, ¿cierto?, aquí lo que prima, por sobre todo, es esta visión mercantil, es esta visión, ¿cierto?, de intentar adoptar un modelo económico de exportación de materias primas, y finalmente ese modelo el que termina por posibilitar la ocupación militar o invasión militar de nuestro territorio hacia la década de 1860. Particularmente, lo hemos dicho también, y no está de más recordarlo, que hay un decreto que fue firmado por el ministro Manuel García el año 1859, el 17 de septiembre de 1859 para ser específico, y en ese decreto el ministro autoriza a los oficiales, ¿cierto?, que están a cargo de la parte fronteriza al norte del río Biobío, a poner allí, ¿cierto?, más contingente militar, e incluso se pagan espías que van a ser, que se van a internar al Meli Huichán Mapu a través principalmente de los lenguaraces, ¿cierto?, los capitanes de amigos, que eran figuras coloniales que se seguían utilizando hasta esa época. Estas son figuras que se instalan bajo las relaciones hispano-criollas, pero cuando nosotros revisamos la invasión del territorio mapuche, ¿cierto?, por parte del Estado en este tiempo, nos vamos a encontrar con que se mantienen ciertos sujetos históricos, como los que yo acabo de mencionar, y luego se inventan otros, ¿ya?, que también van a posibilitar esta posibilidad de agenciamiento, digo, por parte del Estado en nuestro territorio. Para contextualizar un poco, es necesario señalar que el sistema de instrucción pública, como se le denominaba en la época, ya estamos hablando del siglo XIX, definió la idea de una educación primaria masiva, pensada para homogeneizar, como dijimos, civilizar y regular muchas veces el comportamiento de los sectores populares, consolidando entonces de esta manera las bases para la construcción nacional durante este siglo XIX.
en la década de 1920 se va a producir una reforma y a partir de ese momento se va a comenzar a hablar de educación hasta la actualidad. Previo a esa reforma hablamos más bien de instrucción, y la instrucción se divide en instrucción primaria y instrucción de tipo secundaria, ¿ya? Eso también es importante dejarlo más o menos claro. Las élites entonces van a determinar el rumbo que debía tomar el Estado y la sociedad, creando un sistema educativo capaz de transformar y disciplinar a los grupos marginados, entendiendo esto, ¿cierto?, como incultos muchas veces, ignorantes en otras oportunidades, o simplemente bárbaros, como también aparecen mencionados y señalados en los documentos. Estos debían reconocer su posición de subalternos dentro del nuevo constructo social nacional, ¿ya? Bueno, dentro de este debate participaron, por supuesto, grandes figuras, ¿ya?, que han sido relevadas por la historiografía tradicional. Muchos de ellos incluso tienen bustos, ¿cierto?, en algunas plazas, en las principales ciudades de este país. Tienen calles con sus nombres, e incluso escuelas y liceos todavía llevan el nombre de alguno de estos sujetos. El objetivo entonces de esta élite era integrar a los sectores populares, no para equiparar las oportunidades, por supuesto, sino que para asignar funciones, roles dentro de la sociedad. Y vamos a encontrar, por ejemplo, las palabras de Varas hacia 1845, ¿cierto?, antes de que se produjera todo este proceso de ocupación, y él va a señalar que la diversa posición social exige también diversa cultura intelectual, ¿ya? Esto no era algo aislado lo que estaba diciendo Varas, era parte del pensamiento que se había desarrollado en la época por parte de la élite. Entonces él continúa señalando que para la clase que vive del trabajo de sus manos, va a decir Varas, y desde muy temprano se ve precisada ganar por sí la subsistencia, entonces la instrucción primaria es todo lo que puede adquirir. Y ahí ya se va bosquejando entonces la intencionalidad de esta, ¿cierto?, para los sectores populares o para los sectores indígenas en nuestro caso. Para la clase, continúa diciendo Varas, ¿cierto?, para la clase que con más destreza puede y debe dedicarle más tiempo al cultivo del entendimiento, es preciso proporcionar más extensos medios de instrucción que las escuelas primarias, no solo por consideraciones del bien del individuo, ¿cierto?, sino y principalmente a favor del bien social. Fíjense que esta suerte de determinación social está preestablecida a partir de la condición de clase, si lo podremos denominar de esa manera, la cual escondía en su seno las intenciones de la élite, ¿ya? Una élite conservadora y a su vez liberal, ¿ya?, para gobernar a partir del imperio del orden y del progreso, diferenciando entonces a aquellos que debían incluirse como parte del agregado social y aquellos que lo debían dirigir, ¿ya? Entonces, claramente aquí estamos hablando de dos tipos de institucionalidad. La instrucción primaria, ¿cierto?, que va a funcionar para agrupar a todos estos sectores populares, para disciplinarlos en el fondo, y la instrucción secundaria que va a estar dada principalmente para las clases dirigentes y aquellos grupos, ¿cierto?, que van a potenciar la agencia del Estado. Entonces, en este sentido, Sarmiento, por ejemplo, se suma al debate y él señala que desde los sectores populares, estos, ¿cierto?, muchas veces dependen de circunstancias ajenas a su voluntad. Vale decir, aquí los sectores populares no están siendo llamados a construir el tipo de educación o el tipo de Estado como ocurre hoy día, ¿no? Que a todo esto estamos en un contexto bastante distinto. Algunos historiadores han dicho esta es la cuarta refundación del Estado. Muy distinta a las tres anteriores, ¿no? Y claramente aquí estamos en presencia de la primera fundación del Estado Nacional. Por lo tanto, aquí el espíritu es otro. El espíritu, ¿cierto?, es un espíritu que intenta homogeneizar, que intenta disciplinar a todas estas multiplicidades que ahora van a ser parte del proyecto del Estado-Nación en el siglo XIX. Y eso, por supuesto, que va a conllevar, ¿cierto?, a que el Estado, como se le denominó, se extienda y posibilita a partir de esa extensión, ¿cierto?, la soberanía de su territorio. Entonces vamos a encontrarnos con dos grandes conflictos, ¿ya? Que en el fondo también son eufemismos, porque los hemos conocido bajo estos nombres. El primero es la Guerra del Pacífico, ¿no? Que oculta las intenciones reales de lo que eso fue, ¿no? En realidad algunos historiadores hoy día han preferido llamarlo la Guerra del Salitre,
¿sí? Porque la Guerra del Pacífico esconde las intenciones reales de aquel conflicto armado. En el caso de la Araucanía es exactamente lo mismo, ya todos más o menos entendemos que el tema de la pacificación de la Araucanía también, por supuesto, que oculta las reales intenciones de lo que allí ocurrió, y hoy día se puede hablar, al menos en términos curriculares, de ocupación de la Araucanía. Ya cuando ustedes revisan las bases curriculares, para la asignatura de historia particularmente, ese es el concepto que se utiliza, ¿ya? Y eventualmente podrían aparecer ahí otros conceptos que podrían mejorar o complejizar aún más el análisis que eventualmente un profesor de aula pudiese hacer junto con sus estudiantes, ¿ya? De acuerdo a lo que aparece en los textos de estudio. Bueno, y desde la lógica mapuche, este proceso, ¿cierto? O estos periodos son conocidos como el periodo Huayqueca-Iñé, siguiendo la lógica de José, ¿cierto? Huayqueca-Iñé como los nuevos enemigos, vale decir, la conformación de los estados modernos, los estados nacionales, tanto de Chile como Argentina, y que a partir de eso, entonces, va a devenir o va a decantar en un proceso, ¿cierto?, que nosotros hemos conocido como el Conto Mapupán, como la invasión militar al territorio mapuche. Para esta empresa, entonces, ¿cierto?, que mencionábamos antes, de la escuela, ¿cierto?, o de la instrucción primaria y secundaria, el agregado social debía ser moldeado a imagen y semejanza de la aristocracia, lo que hizo necesario entonces plantear un sistema educativo que llegara a toda la población del país. Eso es lo que explica, en el fondo, la instalación de la instrucción primaria como parte de un primer dispositivo que va a funcionar para asimilar y transformar la infancia mapuche a fines del siglo XIX en el Meli Huitrán Map. El gobierno, por ejemplo, de José Joaquín Prieto Vidal estableció escuelas en las incipientes ciudades de las provincias de aquel entonces, estamos hablando del periodo 1830-1840, y que había quedado limitada a sectores urbanos. No es hasta la reforma, ¿cierto?, las reformas que se empiezan a dar hacia 1880, con lo que fue conocido también en la época como el embrujo alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1885 hubo una gran reforma que dejó atrás toda la corriente o la influencia que había tenido hasta ese momento Francia, ¿cierto?, sobre los modelos sociales, culturales, militares incluso, en Chile, ¿cierto? Y a partir de 1885 se adopta el modelo alemán, el modelo prusiano, y eso lo vamos a encontrar también en las fotografías de los capuchinos bávaros principalmente, ¿ya? Hay un congreso pedagógico que en la década de 1880 también va a señalar la posibilidad, ¿cierto?, entonces, de que los niños reciban instrucción militar, ¿ya?, a partir de los 8 años de edad, con el fin de que estos, cuando sean grandes, ¿cierto?, puedan prestar servicios a la Guardia Nacional. Por lo tanto, aquí estamos hablando entonces de que la transformación no solamente fue una transformación de tipo lingüística, si lo queremos ver así, o educativa, sino que también fue una transformación de los cuerpos, de los hábitos, incluso de los cánones, ¿cierto?, que se tienen de una sociedad a otra para poder implementar este modelo. Finalmente, la educación primaria se va a institucionalizar con la fundación de la primera Escuela Normal de Preceptores, como ustedes bien saben, en el año 1842, y estos van a ser la cara visible de los nuevos cuerpos creados para disciplinar la conducta de las masas, las que van a estar encargados entonces de organizar los espacios, fijando las normas, ¿cierto?, y el comportamiento de la infancia escolarizada. Este punto es importante porque a partir de 1896 en adelante, muchos mapuches, ¿cierto?, que van a ser formados en las escuelas misionales o en los internados, y en algunos casos en escuelas fiscales, aquellos mapuches, ¿cierto?, que sobresalgan y que les vaya bien, van a ser enviados a las escuelas normales de preceptores, principalmente las de Victoria, ¿ya? Previo a eso también hay una situación interesante de revisar, pues tiene que ver, esto ya lo habíamos señalado, era lo que leíamos de Varas, tiene que ver con esto, ¿no?, con una planificación territorializada que posibilitó, digo, la instalación primero de fuertes y fortines militares, como lo vemos en la imagen que está a la derecha, ¿ya? Es un mapa de creación propia que tomamos utilizando un mapa que está en el regimiento Tucapel en Temuco, y allí contabilizamos cerca de 50 fuertes y fortines militares que se instalaron entre 1860
y 1887, ¿ya? Nosotros planteamos que la ocupación, la invasión militar al territorio mapuche no va entre 1860 y 1883, como lo han planteado muchísimos autores e historiadores. Nosotros planteamos que la invasión militar va desde 1859, con el decreto que firma Manuel García, ¿cierto?, 17 de septiembre, hasta la creación de la provincia de Mayeco y Cautín, que están hasta la actualidad, el año 1887. Pues ese año se levanta el Estado Militar de la Frontera y ya no es el aparato militar, ¿cierto?, el que controla y administra el territorio recientemente ocupado al sur del Biobío, sino que a partir de este momento van a ser los intendentes y una serie de otras figuras, ¿cierto?, civiles, que van a posibilitar el ejercicio de gobernabilidad en el territorio. Entonces, por eso hablamos de una planificación territorializada, siguiendo un poquito la lógica que también plantea el profesor Yancabil en una investigación que hizo a partir de la instalación de las escuelas y de internados en el territorio. Y claro, justamente la imagen que está a la izquierda, el mapa que está a la izquierda, es a partir de la investigación del profesor Daniel Yancabil y Hernán González, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, está como que se condice, ¿no? Primero aparecen los fuertes y los fortines militares, y luego aparecen las escuelas y los internados, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar, según la leyenda, a los internados, ¿cierto?, aquellas pelotitas negras que sobresalen con una cruz. Y escuelas, ¿cierto?, que están solamente en cruz para externos. Entonces, si lo llevamos, ¿cierto?, intentáramos juntar estos mapas, nos encontraríamos que muchas veces allá donde llegó un fuerte militar, llegó una escuela, ¿ya? Y en algunos casos, otras escuelas se instalaron donde los fuertes militares no pudieron llegar, ¿ya? Como fue el caso del Willimapo, por ejemplo, ¿ya? Con todo lo que está aquí. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario por parte de la audiencia, por parte de los peñis, la mía, que están hoy día? La mía, tenemos hasta ahora una sola pregunta que nos escribe el profesor Gabriel Pozo y dice que ya que se modificó la palabra Araucanía por Nulumapu, ¿cuál sería la mejor palabra, categoría para cuestionar la palabra instalación? Bueno, yo creo que ahí el Mapunzungun nos entrega esas posibilidades. Yo creo que nosotros como profesores críticos debiésemos avanzar en las posibilidades del bilingüismo y dentro de eso en la posibilidad de considerar el empoderamiento y el realce del Mapunzungun dentro de nuestra práctica educativa, sobre todo quienes somos mapuche. Entonces, en ese sentido, el Mapunzungun tiene algunas palabras, ¿cierto?, que podrían servir para ir desplazando aquellas categorías, si queremos hablar, ¿cierto?, desde la epistemología y desde los conocimientos propios. Me parece a mí que a partir de ese ejercicio, incluso las variantes dialectales que hay en los distintos territorios podrían posibilitar aquella respuesta que el profesor Gabriel, ¿cierto?, nos invita a plantear a partir de esa pregunta. Yo creo que el Mapunzungun ofrece esa posibilidad, ¿ya?, de instaurar una lógica propia. Y es por eso que yo les decía que esta lógica de tiempo, por ejemplo, las temporalidades también, debiésemos comenzar a hablar de temporalidad en Mapunzungun y dejar de hablar de siglos, dejar de hablar de reducción, ¿cierto? Por eso yo les hablaba del Puzum Mapun, o del Kontu Mapupán, o del Yaku Ifi, ¿cierto?, que son categorías que están y que son también parte de investigaciones que nuestros propios Peñis y Lamien han hecho y que están ahí a disposición de quienes practicamos la pedagogía, ¿cierto?, para poder enseñar desde otra lógica. Y en ese sentido aprovecho de hacer quizás una reflexión en torno a las posibilidades que hay y que existen hoy día de ejercitar una educación autónoma desde los territorios. Creo que acá a nivel de Hualmapu, a nivel de Nulumapu, estamos bastante atrasados en relación a experiencias que se han desarrollado en otras regiones de la Via Yala, ¿ya? Por ejemplo, en México, en Canadá, en Ecuador, en Bolivia, etcétera,
han habido, a partir de los cuestionamientos de los 500 años del año 1992, de la década del 90, de lo que se conoció como la emergencia indígena, a partir de ese momento, en otras partes de Abya Yala, muchos pueblos, muchos territorios comenzaron a esbozar, a ensayar posibilidades de educación autónoma, y en algunos casos incluso han dado con universidades, ¿ya? Universidades indígenas, donde se preparan ahí personas con otras perspectivas, ¿no? Y en cuanto al Mulumapu, al Walmapu, estamos, la verdad, bastante atrasados en ese sentido. Ahí también quizás tendríamos que hacer autocrítica de lo que se ha hecho o no, pero creo que también es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Aportar desde esas lógicas, porque finalmente cuando nosotros nos preparamos para ser profesores de aula, vamos a responder a un currículum, y todos sabemos que el currículum tiene una intencionalidad, que el currículum no es neutral, ¿cierto? Sino que también ahí se esconde algo por general, y finalmente nosotros terminamos jugando en esos marcos, ¿no? Pero las posibilidades que te ofrece la educación autónoma desde los territorios y desde lo que los mismos te solicitan, eventualmente puede abrir nuevos espacios para posibilitar incluso la inserción, tomando esa palabra, de nuevos conceptos, ¿sí? Claro, ahí el profesor Gabriel Pozo plantea la noción del Anumuay Pai Ta Huachaki Patiru Chilcatu Wemeo. Claro, y ahí quizás la gente de la comunidad de historia mapuche, en particular el profesor el Peñi José Quidel, también está como más en ese sentido, más a la vanguardia, porque él lo plantea siempre desde el Mapún Zungún. Entonces, ahí hay categorías y palabras, conceptos, Nemuel, ¿cierto?, que nos pueden servir a nosotros para abordar estos temas. Pelei. Esto también lo hemos mostrado en sesiones anteriores, y además colocarlo, ¿no? Porque cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo se instala la educación en el territorio? ¿Cómo llega la educación acá al territorio? Nos encontramos con una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa es que, como una anécdota, ¿no? El profesor de la región, en la lógica actual, ¿no? El primer profesor que tiene el territorio es un profesor mapuche. Y ese profesor mapuche, antes de ser profesor mapuche y tener su escuela, ¿cierto?, según lo que se estaba al lado del fuerte Tucapel, él fue un rehén, ¿ya? Aquí encontramos un extracto del artículo primero de un tratado de paz que se dio entre el Lonco Culahueque y Francisco Gana, que era un oficial, representante del Estado, y si ustedes pueden leer ahí, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Primero, esta lógica de que los niños van a difundir, o sea, más adultos, la civilización entre los indígenas. Y la verdad es que esta intencionalidad nosotros la vamos a encontrar mucho antes, con la instalación de las escuelas naturales de Chillán, hacia 1700. Esta lógica ya, pero se crea, ¿cierto?, a partir de entonces, la instrucción que se le va a dar a los principalmente varones, como dice ahí, ¿cierto?, hijos de cacique, hijos de lonco. Entonces se abre la posibilidad de que estos el día de mañana, ¿cierto?, en sus espacios de poder, puedan influir, ¿cierto?, a los demás aquellos beneficios de la civilización. Es importante señalar, ¿cierto?, la edad, el rango etario de estos niños. No sé si ustedes tendrán hijos o hijas, pero imagínense lo que significaría entregar a sus hijos o hijas de 8 a 15 años de edad. Y estos eran llevados a Santiago, a la escuela normal que había sido fundada el año 1842, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, tenemos... me pasó. Tenemos esto, ¿no? Esto es como el resultado de lo que se va a dar a partir de este momento en el Conto Mapupán, en la invasión, ¿ya? Este es un extracto que también tomamos de Donoso, y ahí se presenta un extracto de un periodista, Pedro Nolasco Prendes, que hace una pequeña referencia de lo que fueron sus observaciones a partir de su
un intercambio, ¿cierto?, que tuvo él ahí con Manuel Antonio Neculmán, el primer preceptor de la Araucanía, el primer profesor que existió acá en el territorio, profesor mapuche. Y él finalmente termina diciendo que a pesar, ¿cierto?, de este contraste sencillo, cristiano, y de su candor indígena, no es ni lo uno ni lo otro. Pero para sorpresa, ¿cierto?, de Nolasco Prendes, si es que vivió, porque la verdad yo no he seguido la vida o la biografía de Pedro Nolasco Prendes, pero para 1910, esta persona que es descrita aquí como ni lo uno ni lo otro, va a ser parte del directorio de una de las primeras organizaciones más grandes, ¿no? Estamos hablando de la Sociedad Caupolicán, defensora de la Araucanía. Ahí está Manuel Antonio Neculmán junto con otros más, ¿cierto?, intentando defender los intereses de los mapuches que en ese tiempo estaban siendo vejados, estaban siendo expropiados, estaban siendo violentados en un contexto de bastante violencia, ¿ya? Que se estaba dando principalmente en la zona de Panguipulli, en la zona de Boroa, bueno, en todo el territorio que había sido recientemente anexado. Volviendo acá. Previo a esto, previo a la invasión militar, al Conto Mapupán, vamos a encontrar en los archivos, principalmente, o en la documentación escrita, la experiencia de Pascual Coña, ¿ya? Ha sido uno de los libros más difundidos por parte del movimiento mapuche, ¿cierto? Y en Pascual Coña nosotros vamos a leer su experiencia que él tuvo a través de la instalación de una escuela que se entrega como castigo, ¿no? Luego de que se acusa a unos loncos de haber dado muerte a algunos sobrevivientes del bergantín joven Daniel, en lo que hoy día es parte de la costa de lo que se denomina Puerto Saavedra. Se instala una escuela y es a partir de eso entonces que Pascual Coña va a aprender el español, ¿ya? Finalmente él va a terminar contándole su memoria a Moshba, que era un capuchino hacia 1925. ¿Ya? Él le va a contar todo lo que él recordaba. Y aquí, si se fijan, lo interesante, que es algo que Lenz es el que origina este estilo, ¿no? El estilo doble columna. Está, por una parte, lo que él dijo en Mampunzungun y está una interpretación, ¿cierto?, de lo que se transcribe como era, ¿cierto?, la lógica que imperaba cuando llegó a la escuela. Y aquí resalta, por ejemplo, el silabario como uno de los elementos más comunes, más de mayor uso dentro de estos espacios. Y cuando nosotros conversamos, por ejemplo, con la gente mayor, que yo les decía sobre los 45, 50 años, ellos recuerdan efectivamente el silabario. A mí me ha tocado conversar con mucha gente, tanto de mi familia como de otros territorios, y la gente, ciertos mapuche, que también tiene esto de la yecán, ¿no? Siempre la gente se está molestando, se están riendo, y ahí entre bromas se molesta la gente, ¿cierto?, cuando me ha tocado conversar con ellos y dicen, bueno, tú llegaste hasta el ojo nomás. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con el ojo? Bueno, el ojo en los primeros silabarios era la primera parte de este instructivo. Creo que lo tengo por ahí. Esa parte. Entonces, mucha gente ha señalado, ¿cierto?, que no podían decir ojo, que decían oku, oko, y que por esta razón fueron castigados muchas veces. Incluso en algunos casos acá en Curarrehue me ha tocado escuchar esas historias. Los castigaban dejándolos sin comida, ya incluso varios días. La gente se acuerda con mucha tristeza de esta situación. Entonces, la verdad es que comprender cómo se instala la educación en nuestro territorio, en este caso la instrucción y luego la escuela como una institución, nos tiene que invitar a reflexionar sobre la normalización de la educación en nuestra vida. Ya hemos planteado, ¿cierto?, que nosotros debemos preguntarnos por qué enviamos a nuestros hijos 12 años de su vida a estos espacios, ¿no? Y bueno, con mayor razón en un contexto de revitalización lingüística. ¿Será la escuela la encargada de satisfacer quizás esa necesidad de reaprender el mapunzungún, de reaprender los valores mapuche con 4 horas a la semana?
entre otras cosas más, por supuesto, ¿ya? Entonces, creo que hablar de este tipo de cosas nos llevaría a cuestionarnos en el fondo también cómo se instala y cómo se mantiene esto de la escuela y de la educación. Esto es parte de lo que yo les señalaba al principio, ¿no? Es parte de un decreto dentro del Anuario de Instrucción Primaria del año 1889. Estamos hablando del periodo, ¿cierto?, posterior a la invasión militar. Eso no quiere decir en ningún momento que haya habido paz, porque todavía seguían escaramuzas, todavía habían algunos problemas por ahí con ciertos colonos que se estaban instalando, había mucha violencia. Y entonces, para remediar eso, se creía en ese entonces, ¿cierto?, que era la mejor manera para adiestrar los cuerpos, para adiestrar a los estudiantes, era enseñándoles ejercicios militares. Y eso se complementa con una fotografía que también hemos encontrado en los documentos que fueron liberados, y nos dice mucho, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dicen los documentos, pero cuando nosotros lo empezamos a ver en una fotografía, a pesar, ¿cierto?, de que hay que tener ciertos cuidados con las fotografías, porque recordemos que a diferencia de la situación actual, de la época eran mucho más lentas. Usted saca su celular, ¿cierto?, y captura enseguida. Pero en aquel entonces, la mayoría de las fotografías, ¿cierto?, estaban pensadas previamente, porque intentaban transmitir algo. No eran fotografías espontáneas, ¿ya?, sino que preparaban un discurso. Entonces estamos hablando de velocidad de exposición dependiendo de la cámara, ¿no?, que fluctuaban entre los 45, 50 segundos, ¿cierto?, y las de menor rango de 15 segundos. Entonces tú tenías que permanecer quieto, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay que tener cuidado cuando uno examina este tipo de fotografías, porque muchas veces están preparadas para transmitir intencionalmente un mensaje, ¿ya? Entonces también hay que tener esos cuidados cuando uno revisa sobre todo este tipo de documentos. Aquí tenemos una pequeña estadística que nos permite hacernos una idea de la contribución que hicieron los religiosos al proceso de transformación de la infancia y de la vida social mapuche. Recordemos que hacia 1925 recién el Estado se separa formalmente de la Iglesia, ¿ya?, a través justamente de una constitución. Entonces todo lo que ocurre de 1925 hacia atrás, cuando nosotros vemos a los capuchinos, ¿cierto?, instalándose con sus misiones, con sus capillas, con sus escuelas, con sus internados, los capuchinos bávaros en particular, desde 1896 en adelante, la continuidad de lo que venían haciendo los capuchinos italianos, que se habían instaurado, si no me equivoco, en 1848 en el territorio, ¿cierto?, y que habían estado a cargo de las misiones en todo ese periodo hasta que hay un recambio el año 1896. Entonces esta estadística, si ustedes se fijan ahí, nos va a hablar de todo este proceso de conversión. Y eso va a explicar, por ejemplo, algunas situaciones muy cotidianas y muy normales que nosotros escuchamos en nuestras propias familias o en nuestros propios territorios. Por ejemplo, esta idea de Chao Dios, ¿no?, o la idea de Ñenechen, o esta idea cuando se tiene, por ejemplo, cuando fallece una persona y hay el ugún, de tener a la persona 3 días, ¿ya? Pero antiguamente, todos sabemos, quienes hemos podido conversar con nuestros familiares, ¿cierto?, se dice que antiguamente los funerales, los velorios no duraban 3 días, que eso se comienza a instalar, ¿cierto?, con esta idea, ¿cierto?, de que Jesús fallece y todo el tema, ¿no? Ustedes ahí lo entenderán mejor. Pero tiene que ver con eso, ¿no?, y con la presencia principalmente de los capuchinos en el territorio. No quiero dejar de lado tampoco la presencia y la influencia que tuvieron también las misiones anglicanas, principalmente en Quepe, principalmente en Maquehue y en Cholchol. Ahí es donde ellos eran más fuertes, ¿ya? Los capuchinos, en este caso, a través como representantes de la Iglesia Católica, tenían influencia en otros espacios territoriales, principalmente al sur del río Cautín, hasta San Juan de la Costa, Osorno, entre otras localidades, ¿cierto?, que son parte del Huilimapu, y acá en el territorio mapuche también vamos a encontrarnos con que las primeras capillas, iglesias, son de 1900 en adelante, ¿ya? Y las polémicas que también hubieron a partir de su instalación, por ejemplo, en Coñaripe.
Coñaripe no se quería recibir la instalación de una capilla, de una iglesia, porque se decía, y esto también lo podemos encontrar en distintos trabajos que se han realizado, y parte también de la tradición oral, porque se decía, bueno, después de que llegan los curas, ¿cierto? Llegan los huincas, decían. Entonces decían, si llegan los curas, van a llegar los huincas a instalar su ciudad y por lo tanto nosotros nos vamos a ver reducidos y nos van a comenzar a quitar nuestra tierra. Por lo tanto, en aquel tiempo, estamos hablando en el periodo de 1880 a 1920 más o menos, la sociedad mapuche era bien reticente, ¿cierto?, de dejar ingresar misiones a sus territorios. Esta situación va a cambiar, ¿ya? Porque aquí estamos frente a un proceso paralelo, que es el proceso del Pozón Camapún o de la reducción, ¿ya? Y eso se va a materializar con la entrega de los títulos de merced, cerca de 3.000 títulos de merced que se van a entregar entre 1884 hasta 1929, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto, junto con las primeras organizaciones mapuche que datan desde 1910 en adelante, nos vamos a encontrar con una mayor apertura hacia la década de 1930 por parte de la sociedad mapuche, por parte de los loncos, incluso en nuestras propias comunidades, si ustedes conversan con sus abuelos, si todavía están vivos sus bisabuelos, ellos les van a decir que desde 1930, 1940 en adelante, sobre todo en 1960, se va a dar, ¿cierto?, con mucha fuerza que los loncos van a donar tierras para que allí se levante una escuela misional. Y eso tenía que ver, ¿cierto?, con que se habían dado cuenta de que no podían hacerle frente a los huincas sin conocer su idioma, sin conocer sus leyes, sin conocer su economía. Por lo tanto, la escuela le ofrecía esa posibilidad de resistencia. Ahora, lo que sucedió después, ¿cierto?, y que es un problema que se mantiene hasta la actualidad, es que muchos de estos espacios que fueron entregados para que se levantaran escuelas, solo con ese fin, ¿no? Luego los tomó el magisterio, cuando se crea esta entidad, el magisterio de la Araucanía, y el magisterio de la Araucanía se apropió de esos terrenos, muchas escuelas dejaron de funcionar, sobre todo en la década del 80, y después ellos se apropian de estos terrenos y en algunos casos los venden a particulares o los entregan a instituciones o municipios, ¿cierto?, dependiendo del territorio, pero finalmente ahí también hay un problema pujante con las comunidades. Ya sin ir más lejos, acá en nuestro territorio, en Delcaco, en la comunidad Manuel Antimilla, tenemos actualmente un problema porque los loncos, hacia 1960, donaron una hectárea para que se levantara una escuela. La escuela funcionó por cerca de 20 años, luego cerró porque no tuvo más matrícula, y finalmente el magisterio la tomó, se la donó al municipio de Villarrica, y hoy día el municipio de Villarrica, ¿cierto?, no la quiere entregar. Entonces ahí tenemos también un problema y una tensión. En Coñaripe también hay un asunto que ha derivado incluso en una causa civil, en donde se está demandada la iglesia, ¿cierto?, a devolver cerca de 100 hectáreas en el sector que se llama La Misión. Y así tenemos una serie de otros conflictos, ¿cierto?, quizás de bajo alcance, que no son parte de las noticias, ¿cierto?, porque no tienen que ver con todo esto de las recuperaciones y todo el tema, pero ahí hay un problema, ¿ya?, que se mantiene hasta la actualidad. Feley, creo que estamos como en el tiempo. Aquí yo quería compartir más que nada parte de la memoria y de la tradición oral, ¿ya? La colocamos en rojo porque la verdad es que cuando conversamos sobre este tiempo de gente mapuche que fue escolarizada, nos vamos a encontrar con relatos de muchísimo dolor. Este relato que ustedes leen acá es un relato que ustedes pueden encontrar en muchas familias, en muchas mujeres particularmente, ¿ya? Cómo eran tratadas, ¿ya?, cómo eran golpeados. Hay una autora, ¿cierto?, que hoy día habla del concepto de aporofobia, ¿ya?, como este temor, este rechazo a la pobreza. Entonces, cuando uno conversa con los padres, ¿cierto?, cuando yo he conversado con mis papás, con mis tíos, muchos de ellos dicen que aparte de recibir discriminación por ser mapuche, también los discriminaban por ser pobres, ¿ya? Porque en ese tiempo muchos de ellos no tenían zapatos, iban a pie descalzo a las escuelas o iban con zapatos viejos, qué sé yo. Entonces también recibían discriminación por ser pobres, ¿ya? Entonces es un asunto bastante complejo esto de la escuela.
Como estos se reiteran en todo el Wallmapu actual. ¿Ya? No hay familia que no tenga relatos de este tipo. Podríamos decir como conclusión entonces que la escuela que se instala a fines del siglo XIX y va a permanecer todo el siglo XX es una escuela que mantiene y que tiene una característica principal, que es la violencia. La escuela del siglo XX es una escuela profundamente violenta. Y aquí no escapan la gente no mapuche, ¿ya? Porque cuando me ha tocado también conversar con gente no mapuche mayor, también recibieron castigo, por supuesto que sí, ¿ya? Pero el componente diferenciador en el caso mapuche es que aquí hubo discriminación a partir de la racialización, ¿ya? Un componente racial. Eso es quizás la única gran diferencia castigadora, es una escuela violenta, ¿cierto? Que para entonces disciplinar, transformar la infancia hasta nuestros días.